Un saludo cordial nuevamente a todos ustedes. Continuamos con el curso de electricidad y magnetismo. Mi nombre es Omar Ormachea, soy investigador de la Universidad Privada Boliviana y en esta ocasión voy a mostrarles un concepto muy importante que es la ley de Ohm. Vamos a corroborar esto de manera experimental. Para eso vamos a utilizar esta fuente de alimentación en DC. Puede darnos también corriente alterna. Vamos a usar dos tipos de testers para poder hacer mediciones tanto de corriente como voltaje, para que a través de la ley de Ohm encontrar la resistencia de diferentes elementos. Vamos a utilizar dos elementos fundamentales. Este cablecito que tengo acá tiene un nombre especial, se llama el nicrom. Es una aleación de níquel y cromo que se usa como resistencia en los soldadores, en las secadoras de pelo y tiene muchas aplicaciones. En realidad es una resistencia y como ustedes saben, si por una resistencia pasa una corriente eléctrica, este elemento despide calor, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es medir la resistencia de un trozo de este cable y vamos a ir agregando una corriente eléctrica, vamos a medir el voltaje y la corriente para encontrar la resistencia. Y vamos a comparar eso con este otro elemento, que es un cable de cobre convencional. Entonces ya me adelanto que el cable de cobre no es un elemento óhmico. La resistencia no se mantiene constante a diferencia del nicrom. También vamos a ver qué es lo que pasa con una resistencia convencional. Esta es una resistencia de 10 ohmios y vamos a ver que efectivamente la potencia disipada, fíjense la palabra, disipada por esta resistencia va en temperatura. Es decir, cuando conectemos un circuito de corriente que pase a través de esta resistencia va a disipar esa potencia en forma de temperatura. Muy bien, acá no se ve muy bien, pero tengo el cable de Omicron que he sacado un trozo, lo he envuelto en un tubito para tener una especie de resorte y he conectado a dos puntos de este tester y estamos midiendo su resistencia nominal. Si se fijan, nos da en este caso alrededor de 13.17 ohmios. Voy a anotar eso acá. 13.17 ohmios, ¿no? Para que recordemos. Entonces vamos a corroborar esta ley. Este es el valor medido nominal a través de este instrumento que es un multímetro. Voy a sacar las puntas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les voy a comentar. Este dispositivo, voy a dejar esto de lado de momento, este dispositivo puede entregarme un voltaje y por ende una corriente. En esta parte vamos a tener la parte de DC y aquí AC. Vamos a usar en este caso solamente la parte DC, es decir, de corriente directa. Muy bien, yo lo que voy a hacer, lo que vamos a intentar medir es al mismo tiempo el voltaje y la corriente consumida por este elemento. Para eso vamos a poner nuestro tester en la posición correcta. Con este vamos a medir el voltaje en continua, pongo el valor en continua y aquí los puntos de conexión vamos a llevarlos ahora a medir en forma simultánea tanto el voltaje y la corriente con este otro multímetro. Entonces vamos a hacer coincidir el negativo con el negativo de la salida de la fuente, un segundito, y este es el positivo que vamos a hacer contacto con esto. Ahora les muestro si prendemos la fuente de alimentación. Aquí nos dice un voltio nominal, pero aquí tenemos el voltaje real medido. En este caso nos está dando un voltaje de 1.5758 voltios en corriente directa. Si bien nos dice un voltio, esto es nominal, acá estamos midiendo lo que nos da en realidad. Apagamos la fuente. Muy bien, con este otro instrumento vamos a poner el sistema en serie. ¿Para qué? Para poder medir la corriente que pasa a través de esa resistencia del nicrom. Entonces yo con este cablecito me ayudo y vamos a poner el contacto ahí y con el otro cable negativo vamos a poner en serie este sistema. Muy bien, entonces vamos a poner el otro cable y conectamos a la otra terminal de mi resistencia. Muy bien, entonces acá podemos lecturar los valores de en este caso corriente. Estamos en la posición de amperaje. Este tipo de dispositivos nos permite medir corrientes de hasta 10 amperios y está en corriente continua. Ya está colocado en el sector correspondiente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir aumentando el voltaje y vamos a ir midiendo tanto voltaje
como corriente, para tener la relación que nos dice voltaje es igual a corriente por resistencia, y de ahí vamos a despejar la resistencia. Entonces voy a ponerles aquí la relación. R es igual a voltaje sobre corriente. Entonces vamos a verificar la ley de Ohm. Deberíamos de obtener con diferentes valores este valor que acabamos de medir. Muy bien, vamos a empezar entonces. Déjeme verificar que esté todo en orden. La conexión tiene que ser en serie de la fuente para medir la corriente. Está en serie, si se fijan, ¿no? Viene del positivo, atraviesa nuestro sistema resistivo, entra al tester y del tester entra al otro polo. Y en manera paralela estamos midiendo el voltaje. Muy bien, vamos a empezar con la operación. Prendemos el dispositivo en 1 voltio, lo prendemos, ya está prendido. Efectivamente tenemos el voltaje. Voy a ir anotando acá en mi pizarra, vamos a anotar los valores que obtenemos para después hacer los cálculos. Entonces el primer valor que tenemos es en voltios 1.45 voltios y el valor de la corriente es 103 miliamperios, entonces 0,103 amperios. Muy bien. Vamos a agregar el voltaje, vamos al siguiente nivel y obtenemos un valor de 2.29 voltios y en la corriente tenemos el valor de 162 miliamperios, entonces 0,162 amperios. Subimos el voltaje, les hago recuerdo que estamos haciendo pasar cada vez más corriente porque estamos aumentando el voltaje. En este caso tenemos 3.35 voltios y el amperaje está en 0,236 amperios. Subimos un nivel, ya ahora tenemos 4.23 voltios en el amperaje 299 miliamperios, 0,299 amperios. Muy bien, subimos una vez más el nivel. Aquí vemos el valor de 5.29 voltios, el valor del amperaje 383 miliamperios. Muy bien, vamos a hacer ese procedimiento hasta llegar a un valor más alto. En este caso tenemos 6.24 voltios y una corriente de 458 miliamperios. 458 miliamperios, correcto. Subimos un valor más. Aquí medimos 7.54 y el amperaje 547 miliamperios. Y el último valor, el penúltimo valor. Aquí tenemos un voltaje de 8.36, el amperaje de 618 miliamperios. Y en el último valor tenemos el valor de voltaje de 9.47 y el valor del amperaje de 719 miliamperios. Muy bien, en este momento voy a hacer el cálculo para ver cuál es la resistencia que obtenemos y vamos a hacer una gráfica. De momento apago el dispositivo. Muy bien, como pueden ver ustedes en la gráfica, después de graficar esta experiencia, tenemos una relación completamente lineal de la relación de voltaje en función de la corriente. Esa relación, como hemos visto bien en la ley de Ohm, voltaje sobre corriente es la resistencia. Si ustedes pueden ver, los valores de la resistencia varían muy cerca al valor nominal que hemos medido en el experimento. Y vemos que la relación es completamente lineal, que es lo que queríamos demostrar en un elemento óhmico como es el nicrom, ¿no? La resistencia que hemos utilizado. Muy bien, ahora vamos a pasar a ver qué es lo que pasa con este elemento y vamos a ver las diferencias. Este ahora es un cable de cobre, ¿no? Entonces, este elemento a priori, ya les digo, es un elemento no óhmico. Entonces, su dependencia va a ser no lineal, debería de ser no lineal y es lo que vamos a intentar corroborar ahora, ¿no? Muy bien, continuamos con el experimento. Como les había comentado, vamos a utilizar ahora un elemento no óhmico. Obviamente, al pasar una corriente por este cable, va a generar una resistencia y vamos a hacer el mismo procedimiento como hicimos anteriormente y vamos a ver la conducta de la relación voltaje-corriente y vamos a verificar si la ley de Ohm se corresponde o no. Y a priori les digo que este elemento es no óhmico, entonces no debería. Fíjense, entonces estoy poniendo el tester en modo de medición de resistencia y estamos viendo el valor, que lo voy a anotar, 3.48 ohmios. 3.48 ohmios, ¿no? Ese es el valor nominal ahora medido de este elemento.
Entonces, si bien se nota aquí claramente que tengo muchísimas más vueltas que el otro elemento, es porque justamente el cobre es muy buen conductor. Vamos a ver ahora la relación de voltajes corriente y vamos a hacer las mediciones como hicimos en el anterior caso. Muy bien, vamos a continuar entonces con la experiencia. He puesto ya el cable de cobre, tenemos el primer multímetro que está midiendo el voltaje directamente y estamos viendo la corriente que pasa a través de este circuito, ¿no? Entonces estamos usando, como en el anterior caso, los dos elementos. Vamos a poner entonces el instrumento en 1 voltio, vamos a prenderlo y vamos a ir anotando los datos. En este caso, el cobre es el que está haciendo de resistencia. Tenemos en este caso un valor de 1.77 voltios y fíjense, la corriente que está pasando es 2.023 amperios. Muchísima más corriente porque este elemento es muy buen conductor, porque es el cobre, ¿no? Y el cobre se usa, como les he comentado, en conexiones eléctricas. Subimos al siguiente voltaje, tenemos 2.67 y el amperaje está en 2.98. Se fijarán que me estoy apurando porque este elemento se va a empezar a calentar muy rápidamente y va a empezar a humear, ¿no? Nos vamos al siguiente nivel, 3.44 en voltaje y 3.65 amperios de corriente que pasa. Nos vamos al siguiente nivel, 4.32 el voltaje y 4.35 amperios de corriente que está circulando, y es bastante corriente. Este elemento ya ha empezado a calentar. Nos vamos al siguiente nivel, 5.07 voltios y tenemos 4.77 amperios que están circulando. Acá, si podemos ver, el valor de la corriente empieza a disminuir lentamente. Eso es porque el elemento se está calentando y al calentarse la resistencia aumenta. Entonces vamos a ir viendo en el siguiente nivel qué pasa. Tenemos el valor de voltaje ahora de 6.02 y la corriente está en 5.18. Y estoy viendo claramente que empieza a bajar el valor rápidamente. Nos vamos al siguiente nivel, tenemos un valor de voltaje de 6.87 y una corriente de 5.45 amperios. Nos vamos al siguiente nivel, estamos ya casi en el límite del dispositivo, 7.8 voltios, 7.81 voltios y tenemos un valor de 5.76 amperios. Esto ya está caliente, está saliendo humo, no sé si se puede ver en la cámara, creo que ahorita vamos a verificar. Estamos en el valor de 8.57 voltios y 5.9 amperios. Le vamos a dar un valor más y apagamos el sistema, 9.46 y 6.23 amperios. Muy bien, ven claramente que el dispositivo acabo de desconectar, se ha empezado a quemar el esmalte, ¿no? En realidad, por tanta corriente que está pasando, hemos llegado a hacer circular 6.23 amperios, que es una gran cantidad de corriente eléctrica. Muy bien, por eso el dispositivo ha empezado a humear, se ha empezado a quemar el esmalte, como les comentaba, y obviamente se entiende de que a mayor temperatura tendríamos que tener mayor resistencia, y es lo que vamos a corroborar. Enseguida hacemos la gráfica y les comento. Como ustedes pueden ver, aquí tengo una cámara termográfica y podemos observar, ¿no? Fíjense, todo el ambiente, se puede ver la fuente de alimentación, los cablecitos, pero cuando apunto al cable de cobre que hemos estado utilizando, si viene apagada la fuente de alimentación, podemos ver la temperatura está en 80 grados centígrados, se ha calentado tremendamente. Ya se está enfriando por convección térmica con el aire, pero podemos ver claramente que la temperatura aumentó drásticamente, ¿no? Muy bien, una vez habiendo realizado la gráfica ya del cobre, del voltaje versus corriente, ustedes pueden ver claramente que la dependencia no es lineal. Se asemeja mucho a una parábola y obviamente nos hemos salido de la linealidad de la ley de Ohm. Con esto quedaría demostrado de que el cobre no es un elemento óhmico, a diferencia del nicrom, que se comporta como un elemento óhmico. Adicionalmente utilizamos una cámara termográfica para poder observar que efectivamente la bobina que hemos utilizado se ha calentado drásticamente. Estábamos por encima de los 85 grados. Probablemente si prendemos el equipo nuevamente en la última parte, cuando empezó a humear, estábamos encima de los 100 grados, ¿no? Muy bien, vamos a hacer la última experiencia. Ahora voy a poner una resistencia ya comercial en lugar de estos elementos para corroborar la ley de Ohm. Muy bien, para esta última prueba vamos a utilizar este elemento que es una resistencia comercial. Primeramente vamos a leer su valor, bueno, el valor nominal dice 10 ohmios y aquí vemos en el tester el valor real medido, que nos da un valor de 10.26 ohmios. Es el valor de esta resistencia comercial.
Muy bien, vamos a hacer la parte experimental, vamos a hacer pasar una corriente, vamos a medir los valores y vamos a ver si nos da ese valor, 10.25 ohmios. Muy bien, en esta última parte le estamos dando un voltaje de 3.36 voltios a la resistencia y me da un valor de 0.323 amperios. Vamos a calcular entonces qué valor nos daría de resistencia. Según la ecuación tendríamos 10.4 ohmios y el valor nominal medido era de 10.25. Estamos muy cerca, solo que quiero comentar por qué varía un poco, por qué ha aumentado la resistencia, porque se ha calentado. Fíjense, voy a intentar mostrarles, pero está realmente caliente la resistencia. ¿Pueden ver? Acá se puede ver, ¿no? Vamos a intentar identificar cuál es el valor de él. Si podemos observar, se ve que la resistencia está caliente, ¿no? ¿Sí? Más de 60 grados, ¿no? Entonces el hecho de que tenga más de 60 grados, debe estar unos 70 y algo, es que se ha calentado. Entonces está disipando la potencia de la fuente, la corriente eléctrica más el voltaje que está entrando a esa resistencia, se está disipando en forma de temperatura. Al tocar esta resistencia yo la siento caliente, bastante caliente, ¿no? Entonces, obviamente, es un sistema óhmico, efectivamente, pero cuando aumenta drásticamente la temperatura, su resistencia va a variar un poquitito del valor nominal. Pero este es un ejemplo clásico de la ley de Ohm y corroboramos esta teoría. Nos vemos en clases.